ahora mismo en ProAgro estamos en un contacto en vivo con Ingrid Zabaleta porque seguimos el trabajo del proyecto Más Algodón y ella nos va a hablar un poco acerca de los trabajos relacionados con la inclusión, los trabajos que están realizando, digo bien, en temas género. Ingrid, muy buen día, gracias por tu tiempo para Canal Pro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Es un gusto volver a estar en este espacio. Gracias por tu tiempo nuevamente, te reitero. Y bueno, contanos un poco acerca de cuál es el enfoque, cuál es el trabajo que están realizando en este ámbito dentro de lo que es Más Algodón, que afecta también al trabajo en Paraguay. Mira, nosotros estamos trabajando mucho la perspectiva de transversalización del enfoque de género y eso es bien interesante a un proyecto de esta magnitud porque nos ha permitido realizar diversas acciones, sobre todo en 4 ámbitos centrales, ¿no? Nosotros vimos la necesidad, por un lado, de sensibilizar a las mujeres, al sector en general, a los actores tanto públicos como privados, sobre cuál es el rol que cumplen las mujeres y hombres a lo largo de la cadena. Y eso es bien fundamental justamente para articular iniciativas a presente y a futuro. Por otro lado, vimos la importancia de trabajar en políticas públicas. Si no tenemos los instrumentos sólidos, no podemos llegar a impactar realmente a la población si trabajamos de manera desarticulada y sin el apoyo de la institucionalidad pública, que es clave. Por otro lado, lo que es ya la visibilización de los roles, porque se desconoce mucho de qué es lo que hacen las mujeres a lo largo de la cadena y cómo lo hacen y qué brechas hay. Entonces, esa parte de visibilizar los roles es clave para entender justamente qué es lo que está pasando con las mujeres del sector y finalmente todo lo que es el ámbito clave de fortalecer las capacidades, porque si no trabajamos en esto, no desarrollamos en lo que es el potencial que tienen mujeres y hombres del rural y necesitamos justamente capacitar para atender esas necesidades que son más inmediatas, pero también aquellas que son de largo plazo y que tienen que ver con intereses más estratégicos a nivel de género. Ingrid, sabemos que, discúlpame, el proyecto Más Algodón es regional, no están presentes en varios países. ¿Cuál es la diferencia, vamos a decirle, entre estas dificultades que vos mencionabas de visibilizar a lo de la mujer y todo eso? ¿Tenemos más o menos el mismo escenario? ¿Son diferentes los escenarios en los diferentes países? ¿Cuál es la situación que ustedes se encontraron? Mira, tu pregunta es bastante atingente porque justamente cuando inició el proyecto pensamos, bueno, ¿cómo iniciamos esta labor para transversalizar el enfoque y saber efectivamente cómo trabajar en estas relaciones de género para un sector más igualitario, ¿no? Y la respuesta fue, partamos de un estudio, levantemos la información tanto cuantitativa como cualitativa para saber qué es lo que está pasando y por eso el estudio relevó informaciones clave sobre lo que estaba pasando y cómo se daba la presencia de mujeres y hombres en la región, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay y Perú. Y ahí efectivamente pudimos observar cómo las mujeres cumplen un rol tanto productivo, que es invisibilizado, como reproductivo, que justamente también se le resta el peso y es un rol que no se remunera y que es clave porque estamos hablando de la participación de las mujeres en la alimentación, en el preparado también de las huertas familiares, en el cuidado de menores y de personas de la tercera edad. Entonces, esto fue como uno de los primeros hallazgos. Y efectivamente, lo que vimos fue que las mujeres son invisibilizadas en sus diferentes roles. Nosotros escuchamos varios comentarios de técnicos, técnicas, de los mismos productores y productores que decían, no, ellas ayudan, ellas no trabajan, ellas ayudan. Y cuando íbamos a ver los conteos de cuántas horas dedicaban a la parte productiva en las diferentes funciones de siembra, de aplicación de insumos, de cosecha, las mujeres estaban a la par con los hombres o con una
unas diferencias muy mínimas, entonces no podemos estar hablando de que están ayudando, sino que están trabajando y tienen un rol productivo significativo para la cadena. Y eso justamente nos lleva a hablar ya de lo que son unas brechas que son gravitantes y que son necesarias atender a lo largo de la cadena que encontramos en todos los países. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, brechas tan graves como lo que tiene que ver el derecho a la tenencia de la tierra, donde solo el 17% de las mujeres de los hogares familiares algodoneros encuestados tiene propiedad sobre el predio en el que trabaja. Lo mismo en relación a la toma de decisiones sobre cómo se gestiona la finca. Solo el 17% de las mujeres tiene este derecho, esta responsabilidad y esta asignación de decidir. Y bueno, lo que tiene que ver el acceso al crédito también se vuelve crítico. Hay otros servicios financieros donde solo alcanza el 6,1% si uno promedia los datos en la región. Y finalmente, una de las brechas más críticas está también en lo que es la asistencia técnica, la cual es fundamental para apuntalar temas productivos con una calidad adecuada y para limitar esas brechas, y tiene que ver con una participación regional solo del 5%, solo 5% de esas mujeres de los hogares algodoneros tiene acceso a asistencia técnica. Entonces vemos un panorama bastante crítico que teníamos que atender y unos cuellos de botella así como más generales que por un lado empezaban con esa gravitación de la falta de acceso a la propiedad de la tierra, el acceso a créditos, continuaban con problemas de movilidad y de acceso a transporte para llevar el algodón de la desmotadora, de la finca a la desmotadora, y finalmente un tema también muy complejo a nivel de empoderamiento económico que tiene que ver con el control de los recursos, porque si bien estaban en el eslabón de comercialización, ese control de los recursos generados no estaba dándose. Entonces vemos que justamente si las brechas quitan oportunidades, un enfoque de género inclusive en la cadena justamente resultan oportunidades para la competitividad y para todo el sector. Y aquí estamos hablando de iniciativas claves como fortalecer el rol que tienen las mujeres en las cooperativas, que se sumen más, que estén en cargos directivos, que tengan una mejor capacidad e informaciones para gestionar los emprendimientos y los predios, y eso también tiene que ver con la gestión empresarial, que resulta ser clave. Entonces vemos que si se trabaja la igualdad de género a lo largo de la cadena, en realidad lo que va a haber es un efecto que gatilla la mejora económica sustancialmente para todo el sector. Ingrid, ¿de qué manera consideran ustedes, luego de que analizaron y obtuvieron estos datos, podemos, vamos a decirle, enfrentar todos estos problemas que ustedes identificaron y ya plantearon iniciativas, vamos a decirle, más concretas, acciones desde Más Algodón también para poder enfrentar todos estos puntos? Sí, mira, nosotros trabajamos con base en 4 recomendaciones clave, donde son importantísimas las alianzas tanto con lo público como lo privado. O sea, bastante gravitante el rol que tiene el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que trabajan también y apoyan el desarrollo rural. Entonces, por un lado, lo que se propone es reforzar esos instrumentos y mecanismos que aseguren propiamente lo que son los derechos de las mujeres. Y aquí es importantísimo cómo la política pública se va afinando para generar ministerios, secretarías, direcciones, y esas direcciones gatillan instrumentos más específicos que atiendan efectivamente las necesidades de las mujeres rurales y sus intereses estratégicos a largo plazo. Entonces, con esa doble mirada. Por el otro lado, como veíamos con el estudio, si no ves, si no apareces, si no estás mapeada, no existes y por tanto no eres sujeto de
políticas ni de intervención. Entonces es súper clave el rol que tienen los registros de agricultura familiar, cómo se trabajan en censos que sean más sensibles a las necesidades de género y evidencien las brechas y necesidades, y bueno, y otros instrumentos como pueden ser las encuestas sobre el uso del tiempo, que resultan súper importantes para ver efectivamente los roles productivos y reproductivos que están llevándose las mujeres y las brechas que hay en ellos. La articulación y la capacidad de responder de manera institucional, y esto es súper clave porque muchas políticas se quedan en el camino justamente porque no se articulan con la labor que están haciendo otros ministerios. Entonces, esa sinergia se vuelve súper clave al momento de hablar de temas de género, por el tipo de necesidades estas transversales que se tienen que atender cuando se va a hablar de la realidad de las mujeres rurales. Y finalmente, cómo trabajamos en que se generen programas, subsidios, beneficios del sector algodonero, pero que no pierdan el enfoque de género. Y esto es clave, porque cuando hablamos de transversalizar el enfoque, parece que la cuestión se diluye, ¿no? Y no es así. Transversalizar es asegurar presupuestos, asegurar participación, asegurar cuotas mínimas, y eso debe ser parte de todas estas herramientas que beneficien al sector rural y en específico al sector algodonero. Ingrid, hablamos de todas las debilidades, los desafíos. Ahora siempre hay fortalezas, ¿no? Algo que se estudia y encontramos, bueno, ahí está lo positivo, esa es la fuerza de las algodoneras del sur. Contanos cuál sería esa fuerza, vamos a decirle, de nuestras mujeres algodoneras. Sí, a mí me gustaría comentar, por ejemplo, lo que hemos desarrollado, que es así importante tanto en Ecuador, también en Colombia y en Paraguay, donde ha habido un apoyo bien importante a lo que son la generación de políticas de igualdad de género y políticas de mujer en el rural. Entonces ahí es bien importante lo que se logró en Paraguay. Nosotros vemos que efectivamente se apoyó la construcción de política pública. Bueno, aquí partimos con una resolución del Poder Ejecutivo, la 1324 del 2017, y aquí hubo una articulación, hablando de sinergias, como mencioné anteriormente, una articulación entre varios proyectos de la FAO, dentro de los cuales estaba el proyecto Más Algodón, y el Ministerio con un rol muy relevante de lo que es la Dirección de Extensión Agraria de la DEAC, justamente para tener una política de igualdad de género e interculturalidad del sector público agrario en Paraguay, y ahí fue bastante importante todo lo que se realizó a nivel de consultas a técnicos y técnicas, como vemos que la granularidad a la que se puede llegar con un trabajo más concreto con las cooperativas, con las mujeres, con los agricultores, aporta mucho a lo que es el diálogo para efectivamente tener un mapeo de cuáles son esas necesidades. Y ahí fue súper gravitante también los resultados del estudio, así como de la línea de base que generó el proyecto Más Algodón, para entender un poquito más de qué estamos hablando y generar instrumentos, iniciativas más afines, más adecuadas, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo se trabajó, cómo se dio un compromiso del Estado paraguayo para respetar, para proteger y hacer cumplir justamente estos derechos económicos, sociales, culturales de las mujeres rurales a través del diseño y la implementación de estas políticas. Y eso, bueno, tiene como marco o como fundamento lo que fue la ley 4675 del 2012 de políticas públicas para las mujeres rurales, ¿no? Entonces, para el proyecto fue bastante importante poder participar de la construcción de estos instrumentos que tienen que ver con lo que hablamos anteriormente, de justamente cumplir y generar estas estructuras que son como garantías, porque eso es lo que hacen estas políticas, ser garantías de derecho para las mujeres. Y eso es súper gravitante para hablar y trabajar la igualdad de género en el rural. Ingrid, muchas gracias por tu tiempo. Nosotros aquí desde ProAgro seguimos pendientes de todas las tareas que van realizando dentro del proyecto Más Algodón.
Muchas gracias. Solo comentar finalmente que este año estamos trabajando para que se fortalezca una red de mujeres de algodón en toda la región, justamente para visibilizar lo que estamos haciendo, para seguir generando incidencia y para articular, porque sabemos que son las redes y son estos diálogos de mujeres los que generan justamente iniciativas a largo plazo que favorecen en la disminución de las brechas, pero para todo el sector. Así que te agradezco un montón el espacio y el tiempo.